Buenas noches familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su espacio, Voces Rebeldes. Los invitamos a que, los y las invitamos, porque ya está con nosotros nuestra invitada también, ya le vamos a dar paso, a que comenten, a que dejen su like, a que compartan, a que se suscriban si aún no lo han hecho, y que por supuesto activen la campanita, hombre. Por ahí YouTube nos dice, fíjate de que te está viendo tanta gente, le están dando like a tus videos, les gusta, se quedan a ver el contenido, pero no están suscritos, no se suscriben. No, hay que darle un poquito de amor. Aquí estamos viendo a Georgina López, saludos Mario, y a su invitada, dice, muchas gracias Georgina. Georgina, una fiel seguidora. María Elena Monge Martínez, buenas noches, dice buenas noches, y aquí deja manitas moraditas. Estamos esperando ansiosos, esperamos argumentos valiosos de los troles de Bukele, dice, bueno, ojalá que los troles le sirvan estos espacios. Sofía y Mario desde Aguachapán esperando, hombre, gracias. Occidente del país, tuve una novia yo de por esos lados, de un lugarcito que se llama Río Frío. Así que si nos ve Carolina, saludos hasta por allá. Ya no voy a decir más porque si no después, si digo el apellido ya después ya se sabe, así que no voy a comprometer más la situación. Saludos Mario. Y a todos, dice Rodesno Arturo, los troles vienen solo a insultar, es mucho pedirles, dice, bueno, ya se tienen aquí internas. Le vamos a dar paso ya a nuestra invitada porque ya está acá, ya la vemos ansiosa. Jorge Ger dice, ahora se quiere más que solo voces rebeldes. No, estoy completamente de acuerdo, pero las voces rebeldes siempre son necesarias. Rosa Escoropada dice, saludos Mario, saludos, bienvenido. Y aquí Rosa Escoropada deja rositas y deja manitas arriba. Bueno, hoy nos pusimos en contacto con Sofía. Sofía Cortés ya la hemos visto en otros espacios. Le hemos visto en el barcito con Franklin, le hemos visto con César Fuentes y yo digo, hombre, quiero tener a esa invitada en el espacio, aparte que es compañera, me gusta la forma de argumentar. Y por supuesto, si es doctora, ya nos va a comentar un poquito acerca de eso, porque yo tenía entendido de las primeras veces que le escuché que era doctoranda, pero al parecer ya se graduó. Le vamos a dar paso y le vamos a dar la bienvenida a Sofía Cortés. Estamos ya. Buenas noches, Sofía. Hoy sí ya oficialmente doctora, o porque yo me recuerdo que era doctoranda en aquel momento, ¿verdad? Pero corríjame. Permítame, perdón. Había quitado su audio y no escuchaba aquí la audiencia, perdón, aquí me fijé yo. Nos estaba comentando, porque yo le preguntaba si ya era doctora oficialmente, porque en aquel momento era doctoranda. No oficialmente, me falta el diploma en la mano, pero Bien. septiembre 3 finalizo esta jornada de 5 años y ya soy la primera salvadoreña americana con el título de doctora en liderazgo global y manejo de procesos de cambio. Magnífico. Un día después de mi cumpleaños, Sofía, yo cumplo años el 2 de septiembre. 3 de septiembre. Septiembre pasan cosas lindas, pasan cosas Me voy a interesantes en acordar y te septiembre. voy a llamar para felicitarte. Y No, felicitarte también, Mario, como siempre lo he dicho, te he visto en varios espacios también, en varias plataformas, ya seas con uno o varios otros comentaristas, y realmente te felicito por tu tarea, a pesar de que tenés una gran responsabilidad estudiando algo tan fascinante como la sociología en un país distante. Y tenés realmente un apostolado en esta cuestión de la información para hacer tiempo para esto, porque yo sé cuánto cuesta un estudio.
Oh, muchas gracias. Yo creo que a nosotros, yo siempre comparo esto con, con el esfuerzo y sacrificio que mucha gente hizo en los años 80 y en los años 70 de hacer un cambio en el país, que de alguna u otra manera se logró con la firma de los acuerdos de paz, que yo a ese proceso le llamo como la entrada del Salvador a la modernidad. Y yo creo que mucha de esa gente hizo una labor mucho más valiosa, sin desmeritar, por supuesto, el trabajo que ahora nosotros hacemos, pero creo que eso es un poquito nada más, porque ahora, por lo menos aquí donde yo estoy ahora mismo, siento que mi vida no peligra. Las condiciones en El Salvador son diferentes, creo. Entonces digo, bueno, hay que hacer este esfuerzo, que es un esfuerzo valioso, es un esfuerzo importante, y aquí estamos dando la batalla, Sofía. Bueno, eh, planteamos la reunión del día de hoy para hablar de la relación Bukele-Trump. Ya hemos tenido acá invitadas. La ocasión anterior tuvimos a una invitada de Venezuela que nos estuvo hablando de la relación de los asesores venezolanos de Bukele Ujú. con la administración Trump, cómo se entreteje eso. Ahora más específicamente queremos abordar esa relación de Bukele-Trump y algunas cuestiones coyunturales que estamos viviendo. Si quiere, empecemos por el último tema que yo le había planteado, que es lo del Parlamento Centroamericano, y de ahí nos vamos más a lo grueso. ¿Le parece o prefiere que empecemos de lo otro? Como querás, pero empecemos por el Parlacen, porque creo que es un tema que hay que abordar, Mario, que realmente hay mucha falta de entendimiento sobre realmente la misión, la visión y la misión del Parlamento Centroamericano. Y también, no solamente por la gente, no por un partido político en sí, per se, sino que realmente hay una invisibilidad tal vez de lo que el Parlamento Centroamericano puede hacer, lo que ha hecho desde el tiempo del COVID, estuvieron muy activos, han hecho tratados muy importantes para estandarizar, por ejemplo, tarifas, cuestiones comerciales. Hay una serie de cosas que voy a compartir contigo rápidamente, pero realmente la invisibilidad del Parlamento Centroamericano, la falta de capacidad de proyectar su misión, ha sido parte de este desfase donde la mayoría de personas que no tienen mucha formación política no entienden que debemos de construir más organismos de cooperación e integración en lugar de destruir estos organismos. Correcto. Pienso que el aislamiento es una política de la línea de la ultraderecha neofascista, autoritaria, dictatorial, porque no hay nada más en el sueño en los sueños húmedos de Trump que ser mejor que Bukele, pero allá el sistema en los Estados Unidos no le permite, y vamos a hablar de eso también, la facilidad con que Bukele ha construido las condiciones para insertar una dictadura que es aplaudida, según él, por la mayoría de la población, lo cual no es cierto, pero eso es una de las falacias de la democracia representativa, Claro, que ha sido heredada como legado de la colonia española, y también vamos a hablar de eso. claro. Mira, la historia de Yo, integración regional de Centroamérica es interesante. Fíjate que estas ideas integracionistas de Centroamérica vienen desde el tiempo postcolonial. Tan pronto nosotros salimos de la colonia, en los países centroamericanos ya en el siglo XVII y XIX, del siglo XVII al XIX, empezaron a impulsar la necesidad de integrarse por tratar de cooperar e integrar políticas en la región del comercio y la economía. Las naciones recién independizadas, por ejemplo, después de la colonia, específicamente buscaron crear su propia identidad y sobre una base de consolidar sus lazos históricos, políticos y culturales, porque compartimos todo eso con los demás países de Centroamérica. Bueno, tenemos hasta de nuestra última etnia que nos está quedando en El Salvador, los náhuatl pipiles, hay hasta el territorio de Nicaragua.
la dispersión de los náhuatl pípiles de aquí, de El Salvador, ha llegado hasta Nicaragua. Es decir, compartimos indudablemente lazos históricos, políticos y culturales. Entonces, también hubo en el siglo XVIII un despertar latinoamericano de la conciencia, digamos, latinoamericanista, que coincidió con el descubrimiento de las consecuencias que acarreaban para estos países de la región enfrentar las nuevas formas de penetración económica y política de las potencias antes colonialistas y ahora capitalistas bajo el nuevo orden económico político del mundo en su etapa imperialista. O sea, sabíamos que el imperialismo iba a seguir, de alguna manera lo intuíamos. Ese es parte de mi estudio científico que culmina con una presentación el 3 de septiembre, que es un modelo político, no ha sido por coincidencia que el modelo imperialista del siglo XVI hasta ahorita deja como legado esta falsa idea de democracia representativa con un sistema de poder y un sistema de control de la matrix del poder que nos lleva, sea la que sea la corriente, a estar en unas condiciones de no poder fomentar una verdadera democracia como es una democracia participativa. Entonces, ante este miedo, después de la poscolonialmente, después de estar bajo la bota española, sentíamos la necesidad de unificarnos para poder así enfrentar tal vez lo que venía de los países nuevos capitalistas, como lo es en realidad los Estados Unidos. Entonces, sabemos que esta idea, la visión, vos sabés, aún en tu juventud, de la patria grande de Bolívar, el manifiesto de Cartagena, donde él exponía sus ideas de una sola y gran nación. También Morazán hizo lo mismo en Centroamérica. Entonces, de esto nace la historia, ¿verdad?, de por qué nace el Parlacen. Entonces, cuando nace el Parlacen, que fue un 9 de septiembre del 2010, entra en vigencia el protocolo de las reformas del tratado constitutivo, digamos, del Parlacen, y están encaminadas a proponer legislaciones de integración regional, proponer iniciativas, conocer los nombramientos para desempeñar direcciones generales de órganos, organismos centroamericanos, etcétera, etcétera. No lo voy a agobiar con toda esta información, pero es importante conocer la historia, ¿verdad?, del Parlacen. El Parlacen debe conjugar en su misión, y esto sí lo voy a tomar unos 2 minutos para explicártelo bien, para que entiendan que el Parlacen está convocado a la integración de Centroamérica y que debe considerarse esta como la gran oportunidad para el diálogo y la facilitación de acuerdos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que es lo que sirve para desarrollar la región. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el Parlacen no tiene ningún poder legislativo en ninguno de los países integrantes del Parlacen. Entonces, se tiene que someter a la voluntad de cada gobernante de cada nación, obviamente por la independencia política de cada nación miembro del Parlamento Centroamericano. Y el punto también ha sido, y aquí es donde voy a contestar, voy a ir intercalando tus cuestionantes, como lo habíamos hablado antes, es de que yo no le veo muchos escenarios a por qué Bukele se sale del Parlamento Centroamericano. Cuando yo te dije lo que es la visión del Parlamento Centroamericano, él no lo ve como una gran oportunidad para el diálogo y la facilitación de acuerdos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, porque esa no es su política. No es su política nacional, y tampoco de la política nacional de su padrino, que es Donald Trump. Donald Trump se sale de los acuerdos de París y Bukele se sale de Parlacen. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay en inglés le dicen copycat, que es una copia calcada de Donald Trump políticamente hablando, que de los neofascistas, autoritarios, dictadores que buscan aislar al país, sembrando una falsa visión de nacionalista, ¿verdad? Porque él puso un tweet, yo no sé si te diste cuenta, donde dijo, y los europeos nos critican, pero ellos tienen parlamentos y hay 90 países que tienen
lo de la dictadura, ¿verdad? De los periodos extendidos de la presidencia, y porque nosotros somos un país pequeño, pero somos libres y soberanos. Él siempre utiliza el sentimiento nacionalista para poder justificar de alguna manera el aislamiento también de estos organismos. Ahora, el Parlacen tiene como misión conjugar los intereses de la región y interlocutarlos con otros socios globales. También tiene que priorizar la defensa de la democracia de la región. También es una caja de resonancia para las necesidades de los pueblos de la región o de los países miembros del Parlamento. Y debe que también está convocado a crear estrategias regionales que sean coherentes y sostenibles para la implementación de diversos esfuerzos en diferentes ámbitos como el comercial, económico, social, cultural y político. Y debe crear marcos normativos y mecanismos de coordinación suprarregional. O sea que esta era la gran oportunidad de que juntos la región pudiera competir mejor en el mundo y también en otros países de la región. Pero ¿qué pasa, Mario? Si vos ves las cifras económicas de Centroamérica, el segundo peor, creo, después de Honduras, es El Salvador. Es decir, que no tiene el mismo auge económico que tiene, por ejemplo, Panamá, que tiene Costa Rica, inclusive que tiene Guatemala. Es decir, que a Bukele no le interesa ninguna cooperación o interlocución de políticas regionales, porque él quiere aislarse, como Trump se aísla de todos los organismos mundiales, los acuerdos de París con respecto al medio ambiente, porque quiere crear otra burbuja más en la región alrededor de El Salvador. ¿Para qué? Para poder ahora en esta fase de enraizamiento, le digo yo, de enraizar su gobernación, lo que él quiere es aislar más a El Salvador de estas cosas. Y aquí hay muchos argumentos, dice la gente, ¿para qué sirve el Parlamento Centroamericano? Pero mucha gente, por ejemplo, no ha sabido que en el 2023 ellos promovieron campañas de información sobre el acceso a servicios de salud del COVID, han promovido la seguridad y los países miembros del SICA para reducir los accidentes de tránsito en toda la región, han promovido la creación del Observatorio Iberoamericano del Turismo. O sea, hay cosas que... Pero es que, perdón, en este caso, la irrelevancia del Parlamento Centroamericano se lo dan los estados que son miembros, porque no le dan el carácter de que tenga, vinculación todo lo que ellos paren. Si le dieran todos los que son miembros del Parlamento Centroamericano carácter vinculante a lo que ahí se hable, otro gallo cantara. ¿Verdad? Es más, ellos en el 2022 hicieron una resolución importante ante los Estados Unidos, en México y ante otros organismos para poder apoyar a los tepecianos de los países miembros del Parlamento, como los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. O sea, es lo que te decía, una de las debilidades del Parlamento Centroamericano es su invisibilidad, claro, y no conectar no solamente a nivel integracional, sino que con los pueblos, que los pueblos se den cuenta de lo que es la misión y la visión del Parlamento Centroamericano. Es decir, que entonces el escenario, Mario, yo creo que es la misma abordamiento que Trump ante los acuerdos de París, sacar a los Estados Unidos. Él dice que no tienen necesidad de participar en ningún organismo multilateral ni internacional. Entonces hay una, como te dijera, hay una cualidad de aislamiento que tienen ambos, pero que es inherente en la nueva derecha que está naciendo. Es decir, que usted no comparte conmigo eso que yo le planteaba. Yo le he estado diciendo que por lo menos yo veía más o menos 2 o 3 escenarios. Uno era reducir gasto y ante el FMI decir, miren, hemos reducido tanto porcentaje de este gasto con respecto al PIB. ¿De dónde? Del Parlamento Centroamericano. Ya no estamos ahí, por ende reducimos gasto, tampoco, porque ya no están pagando obviamente diputados.
al mismo tiempo, junto con esto que le presentan al Fondo Monetario Internacional, yo lo veía como una forma de aislar a la oposición, por lo menos regionalmente o con algún organismo multilateral. Porque aunque el Parlamento Centroamericano sea un organismo que no tenga carácter vinculante las decisiones que ahí se toman, la investidura que tienen los diputados del Parlamento Centroamericano pesa. Son diputados, tienen fuero, Ujú. toman decisiones aunque no son vinculantes, pero tienen esa investidura. Y en ese sentido es una caja de resonancia para la oposición Correcto. de que algún Esa es una de diputado, sus misiones, ser una ¿verdad? caja de resonancia. Claro, de que algún diputado opositor, como efectivamente pudiera estar pasando en los próximos años o ha pasado, Karina Sosa Ujú. me parece que es diputada del Parlamento Centroamericano, creo, Correcto. y no sé si Mirtala López también es diputada del Hasta el Parlamento, 2026, es correcto. correcto. Entonces, digamos que tienen ahí esa caja de resonancia y al mismo tiempo aislarse de forma política de la región, que ahí coincido completamente con usted, aislarse políticamente, pero no diplomáticamente, son cosas completamente diferentes. Se aíslan Correcto. políticamente, cierran ese frente, lo dan por cerrado y se concentran en el interno, que es lo que ahora mismo están haciendo, y en otros lugares que ellos consideran más importantes, como por ejemplo Estados Unidos y otros países de Latinoamérica y Europa. Bueno, por lo Es menos yo que, así lo es que estaba mira, viendo. Yo no sé si usted está de acuerdo o considera de que no, que no son plausibles o no son, esos escenarios no van por ahí. fíjate que yo creo que todos son parte de la movida, pero unos por ganancia y otros por intención. Creo que en lo que coincidimos, que él es el aislamiento que te explicaba, esa burbuja que él quiere tirar alrededor del Salvador y para poder de alguna manera cortarle otras salidas a otros cajas de resonancia a la posible oposición que puede ganar candidaturas en el 2027 en el Parlamento Centroamericano quedan menos espacios y menos oportunidades para otros partidos de tener alternativas de participación política. Es decir, que ese es creo, el mayor objetivo de salirse, porque el aislamiento, por ejemplo, de Trump, de otros organismos, igual que Bukele, lo ha hecho para que no haya una supervisión o observación de los Estados Unidos dentro de esos acuerdos, que Mm, no están dispuestos a cumplirlos. Pero por lo otro es precisamente porque no puede competir Bukele con las otras economías que están creciendo más altamente, como la de Panamá y Costa Rica. Bukele compite basado en su fama, en su popularidad, en su habilidad de vender su marketing político, pero no puede competir como país. Él no puede cargar, él carga nuevas ideas, pero lo que hace con nuevas ideas como partido no lo puede cargar como país, aunque posiciona y trata de posicionar al país como un destino turístico, con un turismo bastante raquítico, un turismo un poco cuestionable. Lo digo porque lo he experimentado. Entonces, el problema con él es que quiere aislar de todos estos organismos, pero también coincido contigo que una de las ganancias de hacer eso es aislar el país, no darle de salida a las otras fuerzas políticas, pero también, aunque no es un gran gasto presupuestal, se pagaba un poco más de $1 y algo millones al año por los diputados del Parlacen. En 1 o 2 millones de dólares no va a ser una diferencia para lo que el FMI busca en la reducción de la grasa dentro de la maquinaria gubernamental. Yo creo que más lo hizo porque realmente, y no tengo, no, en ese argumento no estoy de acuerdo porque él es el que tenía la mayoría de diputados, tenía 14 o 15 diputados en el Parlacen. Yo tuve la oportunidad de verlos en el término pasado, cuando estuve de visita en el Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala, y realmente era bastante pobre la participación de ellos. Era poca la participación, era realmente un gasto innecesario para tanta gente de un solo partido.
cuando los otros diputados estaban en iniciativas con países como República Dominicana, con nuestra propia diputada del Parlamento Centroamericana, Karina Sosa, estaba empujando la carta de apoyo para los tepecianos de Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y estas personas se agrupaban como en la escuela, que cuando hay un pequeño grupo de amigos, ¿verdad? Selectos, se agrupan en un lado del espacio y estaban en los teléfonos todo el tiempo, ni siquiera poniendo atención en lo que estaba diciendo la directiva que estaba en sesión en ese momento. Entonces a mí nadie me lo puede contar, yo estuve presente en ese momento y te digo que realmente esa grasa de 1.6 millones, pero está entre 1 y 2 millones de dólares que se paga para los diputados de Parlacen, no va a ser mella en lo que él tiene que cortar de la grasa del gobierno para poder justificar al FMI o el Banco Mundial para que o cualquier otro organismo financiero para que le sigan prestando plata. Claro. Bueno, el 5 de agosto, es decir, ayer leía varios medios de comunicación, se hicieron, ya cerrando un poquito este capítulo del Parlamento Centroamericano y ya poniéndonos más en temas de Estados Unidos con respecto a El Salvador. El día de ayer, 5 de agosto, algunos medios de comunicación nacionales y otros internacionales decían: Estados Unidos apoya reforma constitucional en El Salvador y rechaza comparaciones con dictaduras. Washington, esta noticia es de swiftinfo.ch. El gobierno de Estados Unidos expresó este martes su respaldo a la reforma constitucional de El Salvador que avala la reelección indefinida del desgobernante salvadoreño. Eso lo estoy diciendo yo porque aquí tiene otro nombre. Lo que deja vía libre a Nayib Bukele para optar a un tercer mandato y rechazó que se compare el país centroamericano con una dictadura. La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus sectores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Le corresponde decidir cómo debe gobernarse su país, declaró un portavoz del Departamento de Estado de EFE. Aquí se da el interrogante. Algunos dicen, ese portavoz no existe, porque la F no da el nombre. Pero efectivamente no creo que la F, que es un medio que citan a nivel internacional, esté citando sin tener un respaldo de estas declaraciones, ¿verdad? Creo que no agregó el nombre. Habría que remitirnos en este caso concreto a la nota de F para ver si pone el nombre del portavoz. Dice: rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador basado en la democracia y constitucionalmente sólido con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región, agregó. Bueno, ahí serían las declaraciones. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a esto? ¿Tiene que reaccionar? Porque esto lo podríamos vincular justamente con por qué la administración estadounidense no es hostil con Bukele a pesar de las denuncias de violaciones de los derechos humanos. ¿Le servirá a Bukele como una plataforma, como yo lo he sostenido en su momento, en contra de Venezuela, por ejemplo? Le estaba sirviendo para la política antimigrante de Donald Trump y cumplir algunas de esas promesas. ¿O podríamos encontrar más una vinculación meramente ideológica? ¿Cómo podríamos entender esto? Bueno, en el pasado también Marco Rubio ha dicho de que en El Salvador se respetan los derechos humanos, que hay garantías constitucionales, que se respete el libre proceso. ¿Cómo podemos entender este respaldo de la administración Trump a Bukele, ¿verdad? Primero, es cuestionable. Hablábamos anteriormente de que ninguna declaración formal debe de salir del Departamento de Estado, porque es el vocero formal de la presidencia con respecto a las relaciones diplomáticas de país a país, ¿verdad? Aquí le dicen el Ministerio de Relaciones Exteriores. Raro la diferencia de nombres. Segundo, fíjate, Mario, para entrar en este tema, creo que tenés que abordar
el tema desde un punto, poner un contexto detrás de él desde el punto de vista de modelo político. Entonces, porque es bien fácil tratar de descifrar apresuradamente algo y reaccionar, como lo ha hecho mucha gente. He estado causando yo controversias por todos lados por lo que yo dije de dictadura en otro programa, sin entender lo que estaba tratando de decir, de alguna manera. Pero la historia siempre tiene la manera de rectificar las declaraciones de todo y todo queda grabado para siempre. Fíjate que cuando te explicaba del modelo de la colonialidad que Aníbal Quijano, ahí cerca de vos, peruano, que en 1992, vos lo conoces, fue un gran sociólogo también, profesor. Lo vemos nosotros, tenemos una materia que se llama Teoría Latinoamericana y se empieza viendo con la teoría latinoamericana, Aníbal, Mariátegui, bueno, todos los teóricos latinoamericanos. Me llega porque estamos en la misma salsa. Sí, sí. Pero bueno, yo estudio sociología, estudio licenciatura y profesorado en sociología. Con lo que él está posicionando desde 1992, que es innovador, que es lo que después le da vida en los años 2007, cuando Walter Mignolo y otros teoristas toman el legado de Quijano a otro nivel y que nos lleva a la decolonialidad, a la necesidad de decolonizar nuestros países, pero de colonizar totalmente los sistemas de poder y el sistema de conocimiento, y eso incluye a la izquierda. Entonces, es ahí mi crítica, que el sistema en el cual nacen todos nuestros esfuerzos y nuestros anhelos revolucionarios nacen dentro de un sistema que ya nos trae paridos de colonialidad del pensamiento, y entonces es importante entender eso. ¿Por qué lo pongo en este contexto? Porque el sistema pare todas las estructuras de poder, o como dice Quijano, la matrix del poder, para poder perpetuarse, ¿verdad? Y llevar a cabo su cometido, que es llegar a la hegemonía cultural a nivel global y deshacerse de todas las identidades culturales y la inclusión de diversidad de voces de los pueblos originarios y de nuestras propias voces y nuestras propias historias y nuestro propio capital cultural. ¿Por qué pasa esto? Esto está pasando en todo el mundo, no está pasando solo en El Salvador. Trump es un resultado de lo que está pasando, que es un fenómeno bien interesante que yo quisiera estudiar el otro año, que como una postcolonia de Gran Bretaña se vuelve ahora en la cara del imperialismo, el neoimperialismo, que está llevando a cabo la ejecución y la terminación de este modelo político que empezó en el siglo XVI. Entonces, es decir, que lo que estás viendo, esa similitud que vos ves con Trump y Bukele viene de los mismos contextos de un sistema político similar. Lo que los próceres gringos de los Estados Unidos hicieron es poner más chequeos y balances, le decimos nosotros en inglés, dentro del sistema político para no permitir la tiranía, otra vez decían ellos, es una palabra que ellos usaban mucho, la tiranía, que ellos vivieron bajo el rey Jorge, King George. Entonces ellos de vivir esa experiencia, elaboraron un diseño que no permitía que ninguno de los tres poderes políticos del país tuviera supremacía el uno contra el otro, y que al final del año, al final de la noche, el Congreso es el que más tiene poder dentro de todos los órganos políticos de los Estados Unidos. Es decir, que el Congreso de los Estados Unidos puede quitar a un presidente de los Estados Unidos, y ya lo vimos con Nixon, ¿verdad? Y lo han tratado de hacer, lo vimos con Clinton, que le hicieron también el mismo juicio, y hemos visto varios atentados de hacerlo con el presidente Trump. ¿Por qué te doy este contexto? Porque los Estados Unidos, ellos mismos están pasando por una crisis de existencia política, y en los Estados Unidos ha tomado varias posiciones ante muchas dictaduras a través del tiempo, especialmente cuando entra en conflicto con los intereses o los valores de los Estados Unidos.
Es decir, que ellos nunca han tenido una línea clara que donde priorizan los derechos humanos, donde, por ejemplo, los derechos humanos, sea quien sea, ¿verdad? Los derechos humanos es como el factor X que nosotros usamos como para responder o declararnos ante una dictadura. Ellos, vuelvo a decir, y lo he dicho 1000 veces, si yo me crié en los Estados Unidos, he pagado mis impuestos como cualquier otro, a mí los Estados Unidos no me ha regalado nunca nada, es decir, de que el sistema político de los Estados Unidos vela por sus intereses y sus valores, no por los intereses y los valores del mundo, ni de ningún país. Entonces, lo que han hecho es, han tomado dos rutas. Una, la ruta de intervención militar o la ruta diplomática. Y cuál abordamiento toman ha respondido a contextos específicos y circunstancias específicas dependiendo de cada país. Por ejemplo, ellos invadieron militarmente, intervinieron por muchos años a Irak y a Libia, después de haber apoyado a ambos gobiernos. ¿Qué en el gobierno de ambos falló para que los Estados Unidos cambiara de posición? Eso es interesante discutirlo. También han manejado en su marketing político que los Estados Unidos apoya todos los movimientos democráticos, ¿verdad? Y de grupos de oposición que estén, fíjate con lo que dicen, ojo con lo que te estoy hablando como una gringa. Los Estados Unidos siempre ha apoyado todos los movimientos democráticos y grupos de oposición que pelean contra regímenes autoritarios. Fíjate lo que dicen. En letra muerta, escrita. Eso así se produce en los Estados Unidos. Y sabemos que no es cierto, que han apoyado a regímenes autoritarios y dictaduras que sirven los intereses de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el interés de los Estados Unidos con Bukele? Bukele es... Pasa de que, perdón, solo un paréntesis, en su momento, en los 70 y en los 80, ellos habían hecho, creo que una funcionaria del gobierno estadounidense hizo la diferenciación entre lo que se debía de entender por gobiernos que eran autoritarios y gobiernos que eran dictaduras. Es decir, concebía los dos como dictaduras, pero les daban connotaciones totalmente diferentes. Entonces decía, por un lugar tenés las dictaduras tradicionales, que para ellos eran las de izquierda, donde te decía, las salidas nunca pueden ser democráticas. A diferencia, te decía, de las dictaduras de derecha que te permiten hacer salidas democráticas. Entonces, te decía, todos son dictaduras, pero básicamente el argumento era, hay dictadura mala y hay dictadura buena. Hacían una diferenciación entre autoritarismo y otro término, ahora no lo tengo tan presente. Ahora te voy a responder porque es un excelente paréntesis. Uno, que ese es lo que trataba de explicar yo en los medios, que no lo entienden, que hay dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha, pero ante los ojos de quién. Y el factor X en cuál es la diferenciación y quién dicta esa diferenciación son los intereses de los Estados Unidos. Es decir, que los Estados Unidos le dice dictadura buena a la que controlan y en la que ellos tienen el poder de quitarlo o de asfixiarlo económicamente. Una de dos. Y las dictaduras de, no las buenas, las malas, como dijiste, ¿verdad? Que tradicionalmente son de izquierda, le dicen malas. Y ahí amplifican, ¿verdad? La persecución de la oposición, ¿cómo se dice? El bloqueo a los medios de comunicación y otras cosas. Si hay problemas con la pobreza o cualquier, lo amplifican para infundirnos en este pensamiento colonializado que ese término de dictadura es maleable, dependiendo si los Estados Unidos lo apoyan o no lo apoyan. Pero si te estoy diciendo de históricamente, todas las dictaduras, por ejemplo, la de Libia y la de Irak, que ellos mismos apoyaron estos regímenes.
regímenes y luego ellos lo quitaron. Ellos dictaron cuando era una dictadura buena y cuando era una dictadura mala. Eso tiene doble moral política, pero sabemos que corresponde a que los Estados Unidos obedece a sus intereses y a los valores que ellos quieren promulgar hacia el rumbo hacia la hegemonía cultural. Ellos quieren dictar los valores dentro del microcosmo de las culturas, cuáles son los valores que son importantes, ¿verdad? Y no los verdaderos valores que vienen de nuestros pueblos, de nuestras cosmovisiones alrededor del mundo. Es decir, que como vos dijiste, perdí el otro punto porque es el de la dictadura buena y la dictadura mala que dijiste. Claro. Pero lo otro, ¿qué mencionaste después de eso, Mario? Disculpa. Oh, claro, que Estados Unidos en su momento, aquí encontré, hacía la diferenciación entre autoritarismo y totalitarismo. Autoritarios, decían ellos, era, por ejemplo, Pinochet. Pinochet es autoritario. Las dictaduras centroamericanas eran autoritarias. La dictadura paraguaya era autoritaria, pero Fidel Castro, Ortega, ¿qué otro se me viene? Chávez, son totalitarios. Entonces ellos te dicen, no, la diferenciación es que son dictaduras, te dicen, pero es que estos son totalitarios y estos son autoritarios. Entonces, con los autoritarios, te dicen ellos, nosotros ya hacemos negocios, porque los autoritarios se tiene la posibilidad de sacarlos por la vía de las urnas y con los totalitarios no, claro. Al final es lo mismo, ¿verdad? La palabra es exactamente lo mismo, pero hacían esa diferenciación. En su momento ellos dieron la definición justamente porque tenían esa disyuntiva, ¿verdad? Tenían la disyuntiva de decir, bueno, ¿cómo es que a estos les decimos dictaduras? ¿A estos también dictaduras? No, hagamos la diferenciación. Unas van a ser totalitarias y otras van a ser autoritarias. Y nosotros con los autoritarios sí podemos hacer negocios. Correcto. ¿Verdad? Bueno, entonces... pero eso te quería aclarar, dame 2 minutos, es de que lo interesante en que las nuevas derechas que se están posicionando en el nuevo orden mundial, económico y político, tienen un tinte de todo. Si vos ves como sociólogo lo que es la definición de totalitario, ¿verdad? Y de autoritario, ves la diferencia entre los dos y ves que personas como presidentes como Trump, como Bukele, tienen tintes de diferentes corrientes políticas. Por ejemplo, Bukele tiene un tinte populista y usualmente el tinte populista viene de las izquierdas, ¿verdad? Y él tiene ese tinte político. Entonces viene un híbrido, un modelo de derecha fascista, totalitaria, autoritaria, interesante, que ha aprendido de los movimientos libertadores de nuestro continente, ha aprendido qué es lo que funciona en la psique de los pueblos y cómo penetrarle los sentimientos o el corazón y hacer una conexión para poder lograr lo que ha hecho Bukele, que él le acerta un golpe a la Constitución, ¿verdad? Que no la estoy... como te dijera, como carta magna, pero una constitución, nevertheless, es una constitución que está en pie y que debía haber sido reformada hace tiempo, pero no de esta manera y no para servir a los intereses de un individuo y de su grupo. Ok, bueno, aquí estoy leyendo. Interesante, les vamos a dejar de tarea a los que nos están que busquen la diferenciación de totalitarismo y autoritarismo porque es muy, muy interesante cuando se entran en el campo de la definición de totalitarismo. Sí, te ponen ejemplos, te dicen que consisten, te hablan lo de partido único, lo del caudillo, lo de una ideología oficial, lo del control de la economía, control de medios de comunicación, control de las Fuerzas Armadas, del sistema policial, te lo definen perfectamente, el totalitarismo. Y te dicen, no, ahí entra Stalin, ahí entra Hitler, ahí entra Mussolini, ahí entra Kim Jong-un, ahí entra Fidel Castro, todo.
y a la hora de definir autoritarismo, te dice de que al contrario, dice, estos no tienen elaboración intelectual, solamente sirven para cohesionar distintos grupos, hay una ausencia de movilización política, intensa participación popular, dice, a veces estabilizados, parece una creciente despolitización, no tiene movilidad política, índice de participación nulo, es decir, que aquí le quitan todo ese componente del partido único, del control de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero bien, ahí queda eso, ¿verdad? Esa diferenciación. Bueno, Pero, entonces pero Mario, en este caso, perdón, podríamos entonces decir de que Estados Unidos ve que no se ven afectados sus intereses en cuanto al gobierno salvadoreño y en ese sentido le da un espaldarazo, le da un apoyo total a todo lo que haga. Es decir, básicamente lo que decían de Somoza, las administraciones demócratas estadounidenses, ¿no? Decían, sí, efectivamente, es un hijo de es un puta, dictador. pero es nuestro hijo de puta. Así, Eh, palabras Sí, textuales como lo decían. Es decir, si está en función de ellos y no afecta a sus intereses. Ahora, dentro de todo esto también entran otros actores. Por ejemplo, ahí está Marco Rubio. Marco Rubio pareciera ser, o a mí me da la impresión que es el que más puja con esta relación de Bukele con Estados Unidos. Sobre todo porque creo de que a Marco Rubio le limitaron mucho el papel que tiene como secretario del Departamento de Estado, porque de la política exterior en Asia es otra persona quien se encarga. En su política exterior con Europa es otra persona, con China es otra persona, con Rusia es otra persona, con algunos países de América Latina, incluido Cuba, Venezuela, Nicaragua, no es Marco Rubio el que dirime en ese sentido. Ahí vimos en la última negociación de Venezuela que a Marco Rubio lo hicieron a un lado. Entonces, como que tiene Marco Rubio un papel muy limitado y se circunscribe a algunos países que usualmente se han visto como el patrio trasero de Estados Unidos y que dentro de la geopolítica no tienen ningún peso, porque incluso aquí en Argentina el encargado es otra persona, es decir, a Marco Rubio lo han limitado mucho, pero dentro de esa limitación, dentro de los países que han sido el patio trasero históricamente de los Estados Unidos o que geopolíticamente no tienen tanto peso, Marco Rubio es quien se encarga de eso. Ahí entra El Salvador. Y junto con ello, en un momento tuvimos aquí a una venezolana que nos estuvo explicando que ese engranaje no simplemente es Bukele Marco Rubio, sino que ahí tienen que ver los asesores venezolanos también. Ahí entran en juego los asesores venezolanos para hacer ese clic, para hacer esa conexión entre la administración Bukele con la administración Trump. Sofía. interesante el contexto que estás diseñando. Marco Rubio fue una elección que le servía a Donald Trump en este segundo término para poder consolidar el proyecto de la desestabilización de la izquierda o de las oposiciones a la nueva derecha en el continente, más que todo en el continente latinoamericano. Porque Marco Rubio sabíamos desde que fue senador y después fue contendiente a la presidencia de los Estados Unidos, sabíamos que Marco Rubio venía de la extrema derecha y que él también de alguna manera albergaba estos ideales y valores anticomunistas, anti-revolución, anti-independencia y más, propusieron una transformación, un reposicionamiento de la doctrina Monroe del 1930 y algo, que dictaba que el patio trasero de los Estados Unidos era Latinoamérica. Es decir, que geopolíticamente Latinoamérica juega un papel bien importante para la fortaleza que dio nacimiento a los Estados Unidos durante la industrialización y después de la industrialización. Los mejores recursos para esa etapa de los Estados Unidos salió de Latinoamérica.
Entonces ellos tienen un control y han mantenido un control político, social, económico, cultural en el hemisferio latinoamericano. Es decir, que Marco Rubio, por ser de descendencia latina, llenaba el papel, ¿verdad?, para presentarle a Latinoamérica a alguien que venía con un mensaje claro sin decirlo, anticomunista, antiizquierda, y posicionarlo por su relación cercana al presidente Bukele, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Que Trump, eso no me extraña, Mario, no es algo de extrañarse. Trump no es coherente como él maneja su gobierno. Trump padece de las mismas mañas que el presidente Bukele. Es interesante, fíjate, ya te pones a ver todos los detalles, ¿verdad? La minucia que le decimos nosotros de las personalidades de ambos. El presidente Trump casi no duerme. Y cuando se va a la cama, sigue hablando de temas políticos. Y eso es bien, hay un paralelo interesante con Bukele, que es bien interesante. Y entonces él no tiene cohesión en su manera de lanzar una política específica, pero tampoco es coherente en las cosas que hace. Y a él le gusta más el valor de marketing político de un movimiento que él hace que realmente sustancial de política diplomática en el continente, para el continente. Es decir, El Salvador juega para él el papel más importante que Honduras y que Guatemala. En el Triángulo del Norte, él ve como su socio, su achichincle, que le dicen aquí, a El Salvador. Entonces, pero es que ideológicamente está Bukele más cerca de ellos que, por ejemplo, Xiomara Castro o que el presidente de Guatemala. Bernardo. Se me olvida el nombre. Bernardo Arévalo, correcto. Arévalo, sí. Es decir, ideológicamente, pero también son del mismo modelo político, personal, como individuos. Los dos tienen tintes autoritarios, totalitarios. Vos te pones a pensar que por qué el presidente Trump quería ir a comerse una Big Mac con el presidente de Norcorea. Si el presidente de Norcorea lo ven con Kim Jong-un, lo ven como ¿qué? Como un régimen totalitario, ¿verdad? Y sin embargo, él ha exclamado en el primer término de su presidencia piropos hacia ese presidente. Entonces, es interesante que las nuevas derechas tienen un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, y están haciendo un modelo híbrido de derecha bastante peligroso, porque lo más peligroso de todo que ha aprendido de los movimientos libertadores de Latinoamérica, específicamente con respecto a Trump y a Bukele, y han usado la plataforma del populismo, ¿verdad? Y el manejo y de la inversión astronómica en las plataformas de comunicación para poder lanzar una campaña de propaganda que realmente vincula a la gente con su carisma y con su propuesta política. Entonces, Marco Rubio es nada más un soldado de Trump que cumple una misión. Y fíjate que es interesante, Mario, porque ¿por qué Marco Rubio no tiró ese mensaje en X? Porque él es un amigo cercano de Bukele, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, él es el que filtró la información también a medios de comunicación. No solamente eso, Bukele tiene una empresa de cabildeo importante que era de la ultraderecha, que están al tanto de todo lo que está pasando y están filtrando comunicación a los medios que están para hacer dinero y tirar cualquier información para amplificar el mensaje doméstico a nivel mundial y especialmente a nivel de los Estados Unidos. Fíjese, es decir, que... Le quiero leer aquí para nuestra audiencia una descripción rapidísima para que usted reaccione a esto a propósito de lo que usted está hablando. Esto es de un escrito cortísimo, 12 paginitas, si lo pueden leer, háganlo. Están en internet, se llama El dictador latinoamericano, aproximación a un arquetipo narrativo.
Básicamente aquí la autora lo que está rescatando son diferentes bibliografías que hablan acerca de dictadores, que son novelas. Por ejemplo, la del señor presidente, esa muy famosa que se hizo en Guatemala. Aquí en Argentina hay otra. Bueno, que hablen de dictadores o que sean inspiradas en dictadores. Básicamente ahí lo que busca o lo que hace es ver cuáles son más o menos los perfiles que se elaboran de estos dictadores y eso es lo que hace. Entonces ella saca un arquetipo. En sociología decimos un tipo ideal, es decir, una representación que tengo de cómo debe de ser algo. Por ejemplo, las mujeres dicen, uy, yo quisiera que un hombre fuera hogareño, buen padre, trabajador, amoroso. Y los hombres quizás dicen, necesito una esposa bonita, sentimental, fiel. Bueno, ese es un arquetipo, es una representación, un tipo ideal, una figura que nos estamos construyendo de algo que nosotros anhelamos. Entonces aquí ella plantea ese arquetipo y da algunas características. Te dice que estos arquetipos de dictadores son mesiánicos. La increíble vanidad de estos personajes se ve reflejada en su intención de codearse de igual a igual con Dios. Miren, solo estamos sí, solo vamos a leer los primeros párrafos porque ahí tenemos a Bukele. Yo hablé con Dios y me dijo, momento. Están en el mismo cuarto. Están en el mismo cuarto. Está, mesianismo, patrioterismo salvacionista. El dictador se considera imprescindible para la buena marcha de la nación. Solo él está capacitado para tomar decisiones, por insignificantes que éstas sean. Yo sé cuando hay un baño sucio. Yo he solucionado el problema de la seguridad pública y ahora voy a solucionar el tema de la economía. Megalomanía. Si en la ficción el personaje de El Supremísimo, creado por Luis Ricardo Alonso, exclama, sé que me tenés envidia, Napoleón, no lo negues, la figura real de Rafael Leonidas Trujillo, primer general de 5 estrellas en el mundo, que rigió los destinos de República Dominicana por espacio de 31 años, supera con creces este rasgo de egocentrismo, ¿verdad? Hemos ganado las elecciones con el mayor margen o con la mayor cantidad de votos en todo el hemisferio occidental. Aquí está megalomanía en su máxima expresión. Tanatofilia. Esto sí no lo había escuchado yo hasta que lo leí aquí. Tanatofilia. Fusilo, luego existo. Ahí tenemos el secot. Ahí tenemos a Ruth López, donde se supone... No importa cuántos inocentes haya, pero primero mando el mensaje de seguridad. Ahí tenemos a Ruth, que la capturaron y posteriormente empezaron a pedir cuáles eran sus cuentas. Dice, esta frase ya está en su suficientemente significativa de la atracción de lo que siente el tirano iberoamericano hacia la muerte como su más efectivo instrumento de poder, atracción que se hace aún más patente al leer el rosario de monstruosidades practicadas por los dictadores reales y bueno, eso, ¿verdad? Ahí está el tema de las violaciones, embarazos y abortos en las cárceles salvadoreñas. Y vamos también la inversión en el ejército en lugar de educación y salud, su súper detallado atención al ejército y a la policía. Claro. Bueno, eso, ¿verdad? Intereses nacionales hipotecados al imperialismo foráneo. Esto creo que no tiene mayor explicación, ¿verdad? Bukele es una representación de eso. Vendió servicios carcelarios a una superpotencia a cambio de ganarse impunidad. No sé si quieres reaccionar a eso o pasamos, bueno, con el siguiente temita ya metiéndole prisa. Estamos en la misma vibra, Mario, es decir, ahí está la definición, o sea, lo teórico, vos como estudiante para licenciatura y profesorado,
en sociología debes de entender que la teoría no es todo, porque algunas personas que critican al intelectualismo y a la academia, pero es importante poner el contexto dentro de lo que es la epistemología, ¿verdad? Las epistemologías que ya existen de la historia, que ha tomado la experiencia, le ha puesto reflexión para convertirla en sabiduría, para poder guiarnos en los próximos décadas. Y desgraciadamente nosotros no valoramos la necesidad de entender que esto ya ha pasado y que ahora vienen nuevos movimientos que van a retar a los que están en pro de la justicia y en contra de la justicia. Sabemos bien que el mundo polarizado como está, tenemos al mundo dividido ahora en un norte global y en un sur global. Y estos dos mundos están en contención, en contienda, y van a definir el futuro de la humanidad. Sabemos también, basado en tu estudio, Mario, de que la conquista y el constructo de América, por su nombre, fue lo que parió al nuevo orden económico y político. Europa se convirtió en el centro de la comodificación del trabajo, el centro del comercio, el centro de la economía mundial, pero lo hizo ante el sacrificio del continente norteamericano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Claro. Y sabemos de que el sur global no es una línea, ¿verdad? No es una línea física, geográfica, sino que el sur global es una agrupación de países en desarrollo que luchan por tener su autonomía, su soberanía y su derecho a diseñar su propio futuro y la recuperación de su propia identidad cultural. Y el norte global sabemos que son los países súper desarrollados que tienen el control de los mercados, que buscan el control total de los mercados mundiales y que siguen explotando y siguen extrayendo los recursos de los países del sur global. Es decir, que van a nacer líderes de ambos bandos, pero que estamos viendo un contexto político diferente donde los nuevos gobernantes tienen características mezcladas de varios fenómenos políticos que en el pasado no han dado un buen resultado para la historia de la humanidad. Y debemos entender, porque hay gente que dice, sí, el dictador, vos has visto en los medios que hay gente que ha salido, sí, está bien que se quede para siempre, yo feliz, dice una señora que sin saber absolutamente lo que está hablando, y de lo que no es buena, la que no hay alternabilidad política en un país, no es bueno la no inclusión de las diversidades de pensamientos políticos y tampoco no es una dictadura, pero para poder evitar estos resultados debemos de tener una izquierda que llegue al poder, Mario, y con esto que llegue al poder a cambiar los sistemas de poder y los sistemas de conocimiento. Por eso decía en un programa anterior que de todos los países que mencionaste, Cuba es el mayor enemigo del neoimperialismo. ¿Y por qué ellos se enfocan tanto en atacarlo? Porque ellos pasaron por un proceso de colonización cuando llegó la Revolución Cubana. Cortaron completamente todos los sistemas de poder. Reingenieraron todo el sistema político y pusieron un sistema de participación de las comunidades imperfecto. Obviamente porque venimos de ese legado, ¿verdad? De la colonialidad del poder en toda Latinoamérica, pero es el modelo que más ha dado esperanza y que sigue dando esperanza de que nuestros países pueden tener su propio proceso revolucionario, aunque sea imperfecto, pero que beneficie a la mayoría de su población y se vaya perfeccionando con el tiempo y con las nuevas generaciones que van dando frutos ya de liderazgo. Claro. Quiero, antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero leerle un par de comentarios y un poco llamar al orden también en el chat, porque estoy aquí viendo unos comentarios que no tienen absolutamente nada que ver con la discusión que ahora mismo estamos teniendo, pero les prometo
que a la próxima vamos a poner un poco de orden en este formato que estamos. Me cuesta, pero a la próxima veo aquí algunos troles, Sofía, que andan molestando, así que, bueno, siempre les pido que con respeto y todo. Este, ese Marco Rubio le va a pasar como Pinocho, dice María Elena Monge Martínez. Buenas noches, dice Chelita Enrique. Saludos, bienvenida, dice Georgina. Eh, bueno, me salto algunos porque sí, bueno. ¿Quién es el yo no sudo calentura ajena? Saludos, bienvenida. ¿Quién es el portador de esas declaraciones? Dice, claro, Real Cermeño se pregunta que quién dio las declaraciones esas sobre el gobierno de Bukele, ¿verdad? Buena información y análisis, dice Emilia Peraza. Georgina López dice, saludos, estimada, pero ahora ahí van con Trump, dice Jensi. Buenas noches, Georgina, gracias, igualmente se le saluda, dice Amelia Peraza. Reina da manitas arriba como saludos muy buenas, dice Jaime Tony. El comentario compartida like, dice Georgina. Y lo curioso es que siempre apoyan a regímenes autoritarios, dice Link Plant. Georgina López, Jaime, bueno, ahí se tienen una interna. Sofía, los que dan ese adjetivo de buena dictadura son los de izquierda, porque dice, usted cree que son el proletariado quien lo controla y la dictadura burguesa es mala porque es la que domina por los empresarios, dice Serafín de la O. Hola Mario, bendecida noche invitada, dice Ana Rosibel Chávez. Gracias, dice. Dictadura es dictadura y punto, dice Jael Cermeño. Dejo mi like, lo veo después porque estoy muerto de sueño, nos dice Carlos Demócrata. Carlos Demócrata está hasta Suecia, me parece. Entonces, bueno, allá creo que ya son las 3, 4 de la mañana, ya están de madrugada, ya va a amanecer. Y aquí le dicen buenas noches, feliz descanso, le dicen. Todos los dictadores son malas y los dictadores son criminales, es lo que pienso. Puedo estar equivocado, dice Reinaldi Flores. Eh, las dictaduras en su forma de gobernar todas son lo mismo, restricción a la libertad, la libre información, control total, manipulación, etcétera. Serafín de la O. Eh, bueno, ahí me están preguntando algo y ya expliqué que aquí como estamos teniendo problemas con la otra plataforma, pero les prometo que a la próxima vamos a llamar al orden aquí al chat. Dice María Elena Mujer Martínez, Bukele no es de derecha porque lo parió la izquierda, dice. Si tenés claridad de pertenencia de clase, comprenderías y aceptarías la dictadura del proletariado cuando se tienen dirigentes honestos y eso pasa por la descolonización de pensamiento. Saludos, dice Arturo Cordero. Saludos a los pensantes, Exacto. dice. ¿Dónde se encuentra? Dice, en internet, María Elena Monge, aquí nos están preguntando, solo ponga arquetipo del dictador latinoamericano PDF y ahí le salen y un montón de páginas que tiene, un PDF como de 12 páginas. Comenta, compartir, la like. Eh, dice, Serafín de la O dice, Sofía Cortés, si usted es intelectual de izquierda, ¿por qué usted no ayuda? Porque usted no hay duda, porque no hay duda que usted es académica. También Evelyn Martínez, creo que se refiere a Julia Evelyn Martínez, estuvo el doctor Arias y ninguno formó parte de ese gabinete de lujo del FMLN. O sea, se preguntan por qué ustedes tres no formaron parte del gabinete del FMLN. Julia Evelyn Martínez me parece que estuvo en el EMU, creo. Bajo la administración de Funes. Claro, pero estuvo un par de meses o 1 o 2 años y Y renunció. Salvador Arias fue asesor también Claro. de la Asamblea. Libertad para Enrique Anaya, se lo llevaron, vivo lo queremos, dice Georgina López. Libertad para los líderes ambientalistas. eh, todavía están esperando el despegue económico, dice Georgina López. Eh, bueno, no entendí aquí. Dice FMLN Alcades, Alianza Canadá contra la dictadura. La realidad es que solo el pueblo, junto a su partido de izquierda FMLN, sabremos derrotar esta escalada fascista en El Salvador, usando
usando el clan Bukele. Libertad para todos los presos políticos, dice Jaime Otoniel. Inocentes asesinados por el dictador Bukele, dice Georgina López. Bueno, aquí nos deja más consignas. Muchas gracias siempre, Georgina, con las consignas. Hay un dice Live Plan, dice, hay un video de Ted Ed llamado Has There Ever Been a Good Dictator? Explican que los dictadores tienen todos esos rasgos y discursos en común, dice. ¿Cómo estuvo mi inglés, Sofía? Más o menos. Good. Good. Dice Rodesno, bueno, aquí está, bueno, yo creo que ahí nos vamos a ir quedando, dice Enrique Reyes, ya son los últimos, hay más, pero bueno, nos vemos porque si no va avanzando, pero siempre nos gusta interactuar. Quiero reaccionar a un par de comentarios. Ahorita termino con esto, buenas noches, somos los más rebeldes, no a la dictadura, fuera el tirano corrupto. Dice, aquí nos están llamando, nos dicen Mario Rogel y Franklin, póngase en diferente hora para poder verlos, los dos son muy buenos programas los de ambos. Yo me pongo a las 7, pasa que hoy nos agarró un poquito la tarde y bueno, con algunos invitados como el caso de Sofía, siempre nos regala más de su tiempo y bueno, nos extendemos y creo que estas conversaciones están valiendo la pena. Aquí me pregunta Rodesno, ¿por qué te saltan los comentarios? ¿Y por qué hay comentarios que no vale la pena leer? Porque hay unos que son troles, hay otros que no tienen nada que ver con la temática en absoluto, y hay otros porque son muchísimos. No puedo estar leyendo un montón de comentarios, son mucha gente. Tenemos más de 100 personas que nos están viendo ahora mismo. Tenemos muchos comentarios. Hasta la vista, buenas noches a todos, dice Jorge. Bueno, buenas noches. El Salvador somos los mejores socios confiables. Aquí los que nos impongan dar resultados, dice. Eso, insurrección digital, no la minería, dice Georgina López. Dice Giovanni Flores, el FMLN y Arena, dos más aliados de Bukele, dice. Feliz descanso, le dicen. Correcto. Bueno, para que no digan que después no leemos comentarios como estos que nos ponen más. Reacción, Sofía, antes de entrar ya a la recta final. Bien, bien rápidamente, así a fuego rápido. Uno, nunca he aspirado a un cargo político. Dentro de mi militancia en el FMLN nunca fue por un interés personal ni económico. Siempre creí que nací para ser líder, siempre he sido una líder y por eso me he especializado en liderazgo global, pero siempre he aportado a mi país desde muchas diferentes trincheras, incluyendo los Estados Unidos, en el tema de la lucha por los derechos de los inmigrantes, a la equidad de salud, educación, al desarrollo económico de las comunidades migrantes y en el voto del exterior fui una de las 6 embajadoras del voto del exterior que se dio durante el segundo mandato del FMLN. 2, creo que con eso lo clarifica. 2, es de que si ustedes bien se dan cuenta, yo les quisiera pedir que aquellos que promulgan una pasión por la democracia, ¿verdad? Y que creen que pueden opinar políticamente insultando o hablando de otras cosas que no son pertinentes a la plática, ustedes son parte del problema que tenemos en el país, porque no tenemos un ciudadano educado que formate su opinión en teoría, experiencia y en sabiduría. Es decir, somos ciudadanos fácilmente en una red, porque opinamos, pero eso no es ciudadanía. Debemos de educar nuestro pensamiento y respetar a los demás. Yo me he sentado con republicanos en los Estados Unidos e igual hemos conversado y hemos hecho proyectos juntos. A ese nivel debemos de llegar en nuestros países. Nuestros países sirven los intereses geopolíticos de los Estados Unidos al inculcarnos valores y prioridades que no son nuestras, que sirven nada más para mantenernos erosionados. Es por esto que es importante la pluralidad y la diversidad política dentro de una democracia participativa. No podemos salir de la democracia representativa porque eso sirve a la corrupción que motoriza
el sistema colonializado que nos dejó la corona española en todos los sistemas de poder. Los sistemas de poder no solamente es el gobierno, el poder judicial, es el sistema educacional, todos los sistemas que ejercen poder sobre nuestra población. Tercero, decirles que esa mención del FMLN apareado con arena es nada más una regurgitación, ¿verdad? Está regurgitando lo que nos han querido vender para poder asestarle un golpe a la izquierda en el país. Nos compararon con nuestro peor enemigo de clase, de identidad, de lucha, con el cual luchamos más de 12 años. Fíjense bien y fue capaz de ponernos y aparearnos en el mismo lugar, de una manera quirúrgica, muy bien hecho. Hay que admitir que el manejo de ese tema político le favoreció en gran manera. Inclusive compañeros y compañeras de izquierda se tragaron ese Kool-Aid, como decimos en Estados Unidos, se tomaron ese fresco bien fácilmente. Y decirles, por último, para probarles este argumento que les estoy dando, ¿qué hizo el gobierno del FMLN en los dos términos presidenciales que tuvo? Parecido y comparado con los dos términos de Bukele. Ni siquiera por cerca. Dios me guarde si el FMLN hubiera atentado en manejar o manipular la Constitución, entonces hubiera sido una dictadura. Inclusive en los spots que tiraban, si se acuerdan bien, de las últimas, digamos, 3 ciclos electorales, ¿se acuerdan que ponían imágenes de Venezuela? No queremos otra Venezuela, no queremos otra Cuba, ¿se acuerdan? Creo que no tienen una memoria corta, ¿verdad? Que creo que pueden acordarse que eso salió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les estaban metiendo que una dictadura no era lo que el país necesitaba. Y le vendieron a un líder mesiánico de la nueva derecha que aprendió del FMLN, no lo parió el FMLN, aprendió el FMLN. Y sí, de alguna manera voy a aceptar que lo parimos por esta razón, porque no todos estuvimos de acuerdo en eso. Y la historia se cuenta por aquellos que la vivieron, no la que los piensan o la que los sueñan. Pero hay que estar en la acción para saber qué pasó en los hechos. Y les voy a decir algo, esa fue su primera gran movida, insertarse en un partido, en el partido preferido del pueblo en ese tiempo, para aprender esa característica populista de entrarle. Yo tengo unas fotos donde está en la sede de votación de Sánchez Serén abrazando a la gente, abrazando a los compañeros del partido. Cuando fue a emitir su voto, Sánchez Serén, ahí estaba yo y ahí estaba él, y yo tengo esas fotos. Es decir, dato mata relato. Ahí está la foto y estaba aprendiendo de cerca el accionar del FMLN para aprender y catapultarse a un puesto de liderazgo. El gran pecado del FMLN es que no lo dejara ser candidato presidencial. Muchos compañeros incluso lo repiten y dicen, ¿por qué? Si nosotros lo hubiéramos dejado, no estuviéramos. Eso no es cierto. Igualmente, hubiera utilizado el sistema para catapultar su autoritarismo, que es lo que Mario explicaba que es. Pero con esto termino en la fase final. Tenemos ante nosotros visiblemente los resultados de 500 años de colonialidad. Y realmente estamos en una etapa donde el país no ha tocado fondo todavía políticamente, ¿verdad? Que no tenemos esa identidad todavía. ¿Qué queremos? ¿Una democracia participativa, una democracia representativa? Vivimos con el mismo sistema. Parece que, de acuerdo a los resultados electorales pasados, que los están amplificando y maximizando, y les están sacando el jugo como pueden, para poder justificar que la mayoría manda, ¿verdad? Que la mayoría decidió por todos los demás. Eso es lo que pasa en una democracia representativa. Bukele empieza como de izquierda,
para empezar a entrenar su carisma, su influencer, su personalidad influencer, llega a un punto de autoritarismo, crea un aparato que es más como MAGA, un movimiento social, más que todo que lo sigue, que actúa más como eso que como un partido político, porque sin Bukele nuevas ideas no es nada. Parte de la razón por la cual él hizo esos movimientos en la Constitución es que si él no compite en el 2027, nuevas ideas, quedaría desnuda y vulnerable ante la respuesta de la posible potencial respuesta de la población ante el ineficiente y pobre y triste rendimiento de los diputados y de los alcaldes de Nuevas Ideas. Se sienta en el primer término como un autoritario, va empeorándose cada año. Si ustedes ven la línea de tiempo de Bukele desde su primer término hasta ahora, ha ido aumentando la tensión política en el país y ha venido enraizándose más en una trayectoria que va del autoritarismo a un posible totalitarismo. Pero como el tema de la noche era, ¿qué tiene los Estados Unidos que ver con esto? ¿Por qué se declara de una manera ante uno? Los Estados Unidos, mientras te ve como aliado, históricamente, mientras te ve como un aliado, los Estados Unidos va a mantener una relación cercana con regímenes autoritarios. Lo ha dicho la historia. Fíjate bien, si vos ves y usas inteligencia artificial para diferentes cosas académicas, Mario, si vos haces un mapeo de la historia, sobre todo lo ocupo para propaganda política, pero para cuestiones académicas, no, en absoluto para nada, nadita para lo académico, pero para lo político, para memes y eso sí. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque si haces un mapeo de la historia, obviamente vos tenés que entrenarlo, ¿no? Y tenés que saber qué preguntar y mapear la historia de los Estados Unidos. Si vos en la historia sale, fíjate que en el reservoir de inteligencia y de conocimiento en el mundo, los ejemplos de los regímenes autoritarios que los Estados Unidos ha opuesto, la dictadura que ha opuesto los Estados Unidos, siempre sale Irak, Libia, Afganistán y Siria. Ahí no sale Nicaragua. Ahí no sale Panamá bajo Noriega. Ahí no sale Pinochet. ¿Por qué? ¿Por qué no salen? Stroessner en Paraguay. ¿Por qué no salen? Te voy a decir por qué. Porque es lo que estoy diciendo. Cuando vos te posicionas como un aliado de los Estados Unidos, ellos van a mantener una relación cercana, aunque seas autoritario, especialmente si sos importante estratégicamente y te alineas a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, como conclusión, es de que la aplicación de lo que es dictadura o no es dictadura es inconsistente, porque el abordamiento de los Estados Unidos hacia las dictaduras nunca ha sido consistente y han habido momentos en la historia donde los Estados Unidos ha priorizado otros intereses sobre los derechos humanos o preocupaciones sobre los derechos humanos, sobre las libertades democráticas. Es decir, lo que mueve a los Estados Unidos es sus intereses y sus valores. Y por último, la política de los Estados Unidos ahora bajo el régimen de Trump está marchando hacia un autoritarismo doméstico también. Entonces, él va a apoyar como vos decís, a otro dictador alineado a sus mismas aspiraciones dictatoriales. Sofía, antes de terminar, aquí veo que Jensi nos dejó una pregunta que tiene un poco de relación con esta pregunta que nosotros nos habíamos planteado acá. Y la voy a amarrar ahora mismo. Dice, Jensi, pregunta a Sofía Cortés qué piensa sobre el gerrymandering y si ganarán los demócratas las midterms en las elecciones de medio término, creo que quiso decir. Bueno, dejando esa pregunta ahí que no quede el aire porque ahora mismo Sofía ya le está viendo.
Este adelantamiento, Sofía, de elecciones de Bukele al 2027 tendrá que ver con una posible pérdida o con una lectura de parte del de gobierno de Bukele de una posible pérdida de los republicanos de las presidenciales del 2028 y en ese sentido una recuperación, un posible escenario de recuperación el 28, 29, 31, 32 de los republicanos de la presidencia y en ese sentido Bukele dice, bueno, quizás los demócratas ganan el 28, adelantamos al 27, 28, 29, 31, 32, llegamos al 33 con un nuevo gobierno estadounidense. No afrontamos ningún proceso electoral en los gobiernos de los demócratas y nos lanzamos hasta el 2023, es decir, reducimos el periodo presidencial y lanzamos elecciones con los republicanos. Tendrá un poco de relación estarán haciendo esa lectura. Claro, esa es una lectura de muchas, porque, y es la que me gustaría que nos centráramos ahora mismo, aunque podríamos mencionar también de que el buquelato quizás vea un desgaste de parte del gobierno, y bueno, es necesario también adelantar las elecciones, sus diputados no los puede dejar solo, pero quiero que nos concentremos en esa. Podríamos manejar ese posible escenario del por qué el adelantamiento, Sofía, y tendrá que ver con esta pregunta que dice Jensi de las elecciones de medio término y los demócratas. Un saludo, primeramente, un gran saludo de Jensi, un abrazo, un beso a esta compañera que es súper activa desde los Estados Unidos, una salvadoreña realmente patriótica, porque es difícil mantener una identidad cultural tan apegada al destino de El Salvador estando fuera de sus fronteras. Somos pocos los que tenemos y albergamos ese sentimiento de una verdadera ciudadanía. Saludos, Jensen. Sí, fíjate los que no cambiamos el acento al mexicano. Sí, vamos a abordar lo de Jensi y lo vamos a amarrar, ¿oís? A lo que decís. Fíjate que hay diferentes motivaciones que llevaron a este movimiento en el ajedrez político de El Salvador. Bukele responde, según mi análisis, a dos motivaciones, una interna y otra externa. La interna obedece a que realmente ha habido un desgaste en su gobierno, pero el desgaste lo ha tenido su aparato político, que no es, como te digo, un aparato que se comporta como un partido político, más como un movimiento social como el MAGA de los Estados Unidos detrás de Trump, que no es lo mismo que los republicanos, son dos cosas muy diferentes. Es decir, que Nuevas Ideas ha llevado los desgastes porque ha sido más visibles las decisiones unilaterales, autoritarias de Bukele, llevarse a conclusión en el piso de la Asamblea Legislativa, más otras cosas que han pasado durante el año pasado, que han sido como las sospechas de corrupción debido a las casas, a los préstamos del blanco hipotecario, etcétera, etcétera, debido a las dispensas de trámite. O sea, hay bastantes factores que de alguna manera es el becerro del sacrificio para la administración Bukele, ha sido la Asamblea Legislativa. Ha tenido que sacrificar algo para mantener la integridad de su imagen como el presidente perfecto, el mesiánico, como lo describiste, ¿verdad? En la definición. Entonces, él tenía que sacrificar algo. ¿A quién va a sacrificar? Te das cuenta que la primera dama inclusive no sale mucho visiblemente porque tampoco la quiere sacrificar, porque puede hacer una carta política a un futuro, en la perpetuación posible del clan Bukele en el poder. Es decir, que él puede sacrificar a los sacrificables, a los que ha mandado a sus gatos políticos, por así decir, que cumplen sus tareas específicas. Esas reuniones que él ha televisado, ¿te acordás? Donde pone a todo su gabinete, a todos los diputados, y ahí le está dando una cátedra, alguien que tiene solo bachillerato, se digna a dar una cátedra de gobernanza, visiblemente para que vean que es el hombre en control, ¿verdad? Ese es un régimen autoritario. Entonces, ese desgaste él lo tiene que pagar ahora. Y da la casualidad
que las condiciones geopolíticas del hemisferio también están en contra de él, porque se viene en este mismo año la avalancha de sospechas, de observaciones, de alguna manera de indagaciones del Partido Demócrata de los Estados Unidos hacia qué está pasando en El Salvador, porque a los Estados Unidos en su modelo político total, que no sea republicano o demócrata, sino que como imperio le interesa la estabilidad en el continente y le interesa su aliado más importante del Triángulo del Norte, ya sea que sea un presidente demócrata o sea un presidente republicano, son los intereses de los Estados Unidos. Y estas indagaciones que ha hecho el Partido Demócrata y su distaste o su falta de gusto por Bukele, porque no es palatable para ellos, es un niño malcriado dictarurucho que juega a ser dictador, pero ellos también piensan que es un presidente de un país de plip, no lo voy a decir. Entonces, él sabe que hay una ventana de oportunidad para los demócratas en las elecciones también del 2027. Entonces, aquí se intersectan dos motivaciones, la externa y la interna. Y en estas dos motivaciones, el 2027 va a ser crucial en la política, no solamente de El Salvador, sino de los Estados Unidos. Pero el movimiento social, el descontento, la crisis económica, la crisis de seguridad, la crisis política, la crisis moral de los Estados Unidos ante un presidente quizás el más burdo de la historia, ya 2 veces, ¿verdad? Que está cuestionando, retando realmente el standing, la postura moral de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay una lucha interna por una definición cultural, política, si somos de verdad los defensores de la democracia en el mundo o queremos también ser totalitarios y nos sacamos el fustán de una sola vez, ¿verdad? Los ultraderechas, los magas, el Tea Party y todos estos movimientos de ultraderecha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si los demócratas tienen esta ventana y esta ventana se abre realmente y la gente sale a votar en los números que votaron en la primera administración, la primera ciclo de elección electoral de Obama, los republicanos van a quedar afuera. Y los republicanos también se convierten en el becerro de sacrificio de Trump. ¿Viste el paralelo con la Asamblea Legislativa y el dominio de nuevas ideas en la Asamblea Legislativa y los republicanos? Mismo paralelo. Trump lo sacrifica para poder salvar a la derecha. Los republicanos solo no tenían el poder para llegar al poder, no tenían la fuerza, digamos, política para llegar al poder solo. Necesitaban el carisma de Trump. Él los valida, pero el movimiento detrás de Trump no realmente son los republicanos, ¿me entendés? Entonces, si ante todo lo que está haciendo, en el 2027 los republicanos corren un alto riesgo de perder el control de ambas casas del Congreso, tanto del Senado y de la Casa de los Representantes. Y el mismo fenómeno está pasando con Bukele. El 2027 hay elecciones municipales, hay elecciones para diputados, legislativas y municipales. Y ahí es donde él no se puede dar el lujo de perder la maquinaria que ayuda a seguir profundizando su modelo político de El Salvador. Necesita a los puyabotones, necesita presencia en el territorio y necesita mantener control de los 3 órganos del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso tiene todo alineado, tiene desde el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el ejército, la policía, tiene absolutamente todito alineado para que el 2027 sea un solo paquetazo. Lo mismo espera Trump, pero el problema con Trump es que él tiene 2 dislocaciones que no tiene. Él tiene a un partido republicano dividido y tiene a su movimiento que lo sigue. Entonces, los republicanos son los que electoralmente pueden llegar a pagar el precio de las locuras de Trump. Un precio que él no puede controlar.
¿verdad? Entonces, los demócratas, yo he hecho pronósticos que los demócratas van a tomar control de ambas casas, porque el voto latino está incrementando y aunque unos se equivocaron con Trump ante su posición inhumana y un poco loca ante los derechos de los inmigrantes y algunos errores bien visibles del trato de los derechos humanos dentro de su país, ha dejado a gente aún de derecha como un poco preocupada ante la polarización y la locura, el nivel de locura de la administración de Trump, y más que todo de Trump. Es decir, que esto ya lo leyó Bukele y sus asesores. Entonces, él tenía que retrasar, cortar, perdón, el término presidencial de él y adelantar las elecciones presidenciales para poder venir a salvar la maquinaria que él necesita, porque si él pierde la Asamblea Legislativa en el 2027, él no va a tener la capacidad de seguir profundizando su modelo político. Le queda siempre la carta de los militares. Eso a mí me parece que ya lo ha dejado claro. Es decir, el tipo está dispuesto a todo, porque como decían en Twitter hace poco, si sueltan el poder, saben que van a ir presos. Pero déjame terminar. Por eso decía yo que si él pierde el control de la Asamblea Legislativa, por algún milagro, digamos, que no va a ser así, porque este fraude está ya maquinado, diseñado, sistematizado. Los resultados ya están, solo faltan las elecciones. Correcto. Lo que te quiero decir con eso es de que sí, pero si por alguna cosa eso fallara, ponele, y se tiene una oposición de varias corrientes políticas del país en la Asamblea, entonces él podría recurrir a los militares, como decís, y ahí sería el paso de él del autoritarismo al totalitarismo. Y ese paso es el que él no quiere dar. Por eso él está buscando mantener el control de la Asamblea, porque él dice, no, yo no soy dictador, pero hay elecciones. Lo que está esperando en ese momento es que llegue, él está esperando que llegue ese momento y decir, miren, en este momento yo hablé con Dios y me dijo que esto lo tenía que hacer. Hoy Dios me dijo que proceda. Antes Dios me dijo que me detuviera. Hoy hablé con Dios y me dijo hacerlo, porque como yo aquí, porque lo que dijo, ustedes saben que yo puedo apretar el botón. ¿Qué significa que pueda apretar el botón? Que estaba dispuesto a todo. Pero yo hablé con Dios y me dijo paciencia. Claro, no sabemos si con Dios se refería a esa figura del Dios judeocristiano, bueno, porque él es musulmán también, él ha mutado, o se estaba refiriendo al Dios como una figura encarnada, efectivamente humana, algún oligarca que le dijo, mira, cálmate, o desde la embajada, de alguna embajada, no sé, ¿verdad? Lo que te quiero decir con eso es de que esa decisión hacia el totalitarismo, él está listo para decidir esto, porque ya tiene al ejército y a la policía alineados a sus intereses, pero no lo quiere hacer ante el mundo, porque le interesa más su cara de influencer que pasar de un autoritarismo que es aceptado por la mayoría del electorado en El Salvador a un totalitarismo que quita la justificación de una democracia totalmente. Entonces, por eso él maneja que hemos hecho esto por el bien del país y que otros países y todo eso, pero no hemos tocado el proceso. La gente todavía puede ir a votar y si tienen un buen candidato que compita con él, pónganlo a competir. Es como que pongas un gran gallo de 20 libras y pongas un pollito, ¿verdad? Pero para él, abrir la cancha, aunque sea que sea un pollito o un gallo, no importa. O sea, la inequidad que está en el sistema no lo ve la gente, cree que es solamente competir per se con Bukele. Ahora contesto lo de Yancy. Gerrymandering es una táctica política creada dentro del sistema político estadounidense que hizo y copió Bukele en las últimas elecciones. Te digo, ellos son paralelos, fenómenos que está pasando en América ahorita, uno en el norte y otro en Centroamérica y otro en el sur con Milei. Pero esto es lo más interesante. Gerrymandering te lleva a conjugar, a reconfigurar nuevos distritos electorales.
Y cuando hay una dominación, por así decir, de los republicanos en el Congreso, pueden dictar estas reconfiguraciones en el territorio electoral. Es decir, que yo puedo reconfigurar un distrito y hacerlo más chiquito si hay mucha gente negra y latina, para que sea menos el voto y no me afecte. Y puedo agrandarlo aquí donde hay más suburbia y hay más republicanos, mujeres de 42 años con estudio universitario, que es el perfil perfecto del Partido Republicano. Es decir, que gerrymandering es un maneuver, es una maniobra política para poder segregar el voto e impedir el voto de las grandes mayorías negras, indígenas y inmigrantes o latinos. Pero Entonces, ahí hay una gran contradicción en Estados Unidos, porque ellos siempre dicen una persona, un voto, pero allá ganan no en función de la cantidad de votos que obtenga un candidato, sino en función de la cantidad de colegios electorales que gane. correcto, pero son ambas. Tenés que cumplir una condición ante Porque la otra. Hillary Clinton sacó más votos que Trump, pero Trump Pero, ganó pero, más colegios electorales. pero Es ese es una el punto, contradicción, Sofía. ¿verdad? No, porque los votos electorales también se debe a los distritos más grandes, a los estados más grandes y el número de votos electorales. Entonces, si ganas el voto general, ganas los colegios electorales. Es decir, eso es la contradicción del sistema, pero funciona, solo que obviamente hay críticos que dicen que hay que reformar esa forma de votar. Pero gerrymandering se ha usado por mucho tiempo, más que todo en el sur de los Estados Unidos, para suprimir y segregar el voto. Y eso es lo que hizo Bukele. Ojo con esto. Eso es lo que hizo al crear distritos. ¿Qué es lo que hizo? Funcionó perfectamente. Concentró y centralizó los votos en múltiples distritos para poder erosionar los municipios de ese tiempo, porque el FMLN, por ejemplo, de nuestra experiencia, teníamos más municipios que ellos. Y al quebrarlos, erosionó la base de votantes del FMLN. Eso es gerrymandering aplicado a El Salvador. Ok. Bueno, 1 hora 43 minutos. Yo creo que esta ha sido una transmisión muy didáctica, muy productiva. Nos ha aportado elementos valiosos con respecto a eso. Bueno, este último punto, toda la conversación ha estado interesante, pero este último punto me no sé, me dejó pensando, me sumó más elementos, digamos, a la discusión. Hombre, Sofía, me queda nada más que agradecerle. Aquí, bueno, Jensi está respondiendo. Exactamente, Sofía. Trump está siguiendo la misma línea de Bukele con lo de los distritos para ganar masías en el Congreso. Dice, bueno, ahí le escucho Jensi su respuesta. Sofía, nada más agradecerle. Gracias por aceptar nuestra invitación y yo espero que se vuelva a repetir, que no sea ni la primera ni la última vez que está en este espacio. Y bueno, Un gustazo. cuando quiera venir, usted tímbreme. Hay algunos invitados que ya forman parte de la casa y me dice, fíjate que hay un tema que me gustaría abordarlo y solo con vos, o quiero abordarlo en tu espacio, o hagámoslo. Así que bueno, las puertas acá siempre están abiertas, ¿verdad? Usted escríbame y ahí acordamos el día. Muchas gracias, Mario. Ha sido un placer pasar esta hora 45 minutos contigo, con tu audiencia y claro, volvamos a repetir. Un abrazo a Dice, todos. dice Mayo Cibrián, bueno, aquí se pusieron Mayo Cibrián. Sí se, sí se aprende con la señora de política, dice, de otro país, qué bueno. Mi marito, temas políticos de otro país y no hablar de lo mismo. Lo felicito, dice. Bueno, Sofía, un abrazo en la distancia y no me queda nada más que agradecerte. Feliz noche, Sofía. Feliz noche. Bendiciones a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno,
ahí teníamos a Sofía Cortés. Permítanme un momento. Aquí estoy. Todavía no me he ido. Bueno, aquí estamos, ya regresamos, hombre. Agradecerle por estar acá con nosotros. He visto que aquí en el chat se ha formado un despelote. La verdad que no me gusta lo que está sucediendo. No sé por qué andan sudando calentura ajena, por qué tienen esa forma de estarse tratando, esa forma de estarse insultando. Yo creo que ya estamos grandes todos, ¿verdad? Deberíamos un poco de guardar también la compostura. Veo que hay gente que no le aporta nada al debate. Lastimosamente, por esta nueva plataforma en la que estoy impedido ahora mismo de poder silenciar y de bloquear algunos perfiles que veo de que no se llaman al orden ni a la compostura. Pero la próxima semana espero ya solucionar este problema. Pero bueno, gente, gracias por estar acá. Espero que les haya gustado esta conversación con Sofía. Recuérdense que los fines de semana no transmitimos, pero siempre estamos poniendo esos videitos cortos en la mañana. A las 11 de la mañana, hora de El Salvador, siempre van a encontrar un videito corto de las transmisiones que realizamos en la semana o en semanas pasadas y que consideramos que son importantes. Así que denle un poquito de amor a esos videos, compártanlos, denle like, comenten, suscríbanse y por supuesto activen la campanita. Sí, Ordina López, es lamentable. Y yo lastimosamente, bueno, se dieron cuenta que las últimas veces que transmití en la otra plataforma estuve teniendo serios problemas. Entonces me mudé a otra, pero desde aquí estoy impedido, ¿verdad? Solo puedo estar en la transmisión, no es como en la otra, que estaba hablando con el invitado, al mismo tiempo que estaba hablando con el invitado estaba buscando alguna noticia relacionada para pasarlo en la pantalla, pero bueno, estamos con eso, ¿verdad? Pero bien, por mi parte es todo. Gracias por estar acá. Les mando un abrazo en la distancia. La medianoche acá en Argentina. En El Salvador son las 9:05, ¿verdad? De la noche. Por ahí vi que alguien estaba haciendo un comentario de esa campaña que sacaron, encontré el video, fíjense, de esa campaña que sacaron que se llamaba El Salvador no sé qué. Alguien lo mencionó por aquí. Estoy viendo esta aquí. Correcto, Sandra, a veces se distrae uno, ¿verdad? Bueno, por mi parte es todo. Un abrazo en la distancia. Feliz noche. Recordarles, si el presente es de lucha,